Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Un Dios en tres personas. Así que vayamos ahora a ese Dios en oración, con humildad, con gratitud y con reverencia, para ponerles nuestras peticiones y darle toda la adoración que solo Él merece. Oremos. Señor Dios, nuestro Padre Celestial que eres el dador de todos los bienes. Hoy, Señor, esta mañana deseamos el agradecerte por tus misericordias durante la noche pasada y por todas las innumerables bendiciones que disfrutamos. Oh Señor, ayúdanos en este día con una adoración solemne, reconociendo así tu mano también en la plenitud de tu providencia y expresándote toda nuestra gratitud y nuestra obediencia. Señor, te alabamos por el don de Jesucristo, tu Hijo, por quien obtenemos el perdón de nuestros pecados y también todas las cosas necesarias para nuestra salvación eterna. Adoramos tu nombre porque no nos has dejado en la ignorancia de quién eres, sino que nos has dado tu santa palabra, mostrándonos quién eres, tu misericordia, tu justicia, tu amor, y nos has enriquecido con los medios de la gracia. Señor, ayúdanos cada día a recordar tus dones espirituales, a pasar este día y todos los días de una manera digna de nuestra profesión cristiana. Ayúdanos, oh Señor, por tu Espíritu Santo, a llevar nuestras oraciones de manera diaria ante ti. Fortalécenos contra nuestras tentaciones. Dirígenos en cada dificultad y en cada problema, Señor. Consuélanos en todos nuestros dolores, enfermedades y adversidades. Y capacítanos para cumplir nuestro deber cristiano en el que hemos sido instruidos por tu palabra. Oh Señor, que también nos ayudes a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a hacer con los hombres como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Padre, ayúdanos también a honrar y a obedecer la autoridad civil, gobernantes y maestros, y que no perjudiquemos a nadie de palabra ni de obra. Señor, que seamos veraces y justos en todos nuestros tratos y que no guardemos mala voluntad ni odio en nuestros corazones. Que guardemos nuestras manos de hurtar, de robar, y nuestra lengua de hablar el mal, de mentir y de calumniar. Que conservemos nuestros cuerpos con templanza, con sobriedad y castidad. Y que no codiciemos los bienes de otros hombres, sino que aprendamos y trabajemos para ganarnos la vida y cumplir con nuestro deber en ese estado de vida al que tú nos has llamado. Padre, perdona nuestra negligencia en el pasado y danos, Señor, cada día la gracia de examinarnos continuamente. Ayúdanos a conformar nuestra vida según tu santa palabra. Oh Señor, deseamos sumar nuestras humildes súplicas también por todos aquellos a quienes es nuestro deber recordar en nuestras oraciones. Padre, ten compasión de los pobres y de los afligidos. Envíales ayuda, oh Señor, en su hora de necesidad. Sosténlos con tus bendiciones celestiales cuando falle toda ayuda humana. Oramos, Padre, por los niños, por los jóvenes, por los ignorantes, que sean instruidos en el modo en que deben de vivir y que se conviertan en instrumentos para extender el conocimiento de ti y de tu Hijo Jesucristo en las futuras generaciones.
Señor, oramos por cada uno de los enfermos de nuestra congregación. Bendícelos, Señor. Sana donde hay enfermedades, Señor. Provee donde hay necesidades, Padre Santo. Y consuela donde hay angustias, donde hay depresión, donde hay ansiedades, Padre Santo. Esté con cada uno de nosotros en este día. Y escúchanos, oh Señor, en estas oraciones imperfectas que humildemente te presentamos en el nombre de nuestro bendito Salvador, Jesucristo. Amén. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en la carta de Romanos, Romanos 3, desde el versículo 21 al 31. Leeremos en inglés y luego en español. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Then, what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. Or is God the God of Jews only? Is he not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since God is one, who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. This is the word of the Lord. Romanos capítulo 3, desde el versículo 21, dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica el que tiene fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Y anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Y ayúdanos ahora, Padre, en esta hora, a entender tu santa palabra, a que tú nos ilumines y a aplicarla también hacia nuestras vidas. Ayúdanos a predicarla y a oírla con reverencia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les invito a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Hoy continuamos con
nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y hoy tenemos un texto muy grande, muy maravilloso, un texto increíble, ¿verdad? Cuando pensamos en algunos de los grandes pasajes de la salvación en la Biblia, ¿verdad? Muchos van de manera o sea, que inmediata a Juan 3:16. Y sí, con razón, es un gran texto, es un texto maravilloso. Otros van también a Efesios capítulo 2 y también un texto maravilloso. ¿Qué texto de la Biblia no es un texto maravilloso? Pero lo que hemos estado viendo en Tito 1, 2 y 3, hemos visto que también aquí hay pasajes grandes, pasajes que exponen de manera clara lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la obra de la salvación y lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes en Cristo. Y quiero mostrarles, para empezar, solo a modo de revisión, lo que nos ha llevado al capítulo 3, versículo 7 esta mañana, que es el texto del día de hoy. ¿Verdad? Nosotros que hemos sido liberados de la oscuridad y que a la luz, nosotros que disfrutamos de las glorias, de la paz que gozamos, de la salvación, que tenemos la bondad, la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Esa obra asombrosa que Dios ha hecho en nombre de su pueblo. Y hoy solamente quiero, de manera breve, para empezar, revisar lo que hemos visto en las últimas semanas. Lo que hemos visto en las últimas semanas, solo a modo de revisión. Pero primero, hemos visto la base de nuestra salvación se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Verdad? Si vamos al capítulo 2 de Tito, en el versículo 14, él dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Verdad? Hemos visto entonces que la base, el fundamento de nuestra salvación se encuentra en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él nació y Él vino para redimir a su pueblo y para comprarlos del pecado. También vimos la necesidad de nuestra salvación. Si vamos al capítulo 3, versículo 3, vemos que nosotros éramos tan malos, perversos, que necesitábamos salvación. ¿Por qué? ¿Cómo éramos? Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Verdad? Cada uno de nosotros éramos eso, estábamos en oscuridad, éramos desobedientes, estábamos extraviados y por lo tanto necesitábamos ser salvos de esa condición. ¿Verdad? Y la verdadera marca del arrepentimiento es que alguien quiere ser liberado de esas cosas. Alguien quiere ser liberado del pecado, ¿verdad? No quieres evitar el infierno para seguir viviendo en ese pecado. No, sino que el verdadero cristiano, el verdadero arrepentido, ve estas cosas en su propio corazón y quiere alejarse de ellas. No quiere seguir pecando. Entonces, la base se encuentra en el precio que Cristo pagó por nosotros. La necesidad está en nuestra condición perdida. Y en tercer lugar, también vimos el motivo de nuestra salvación. Y el motivo de nuestra salvación se encuentra en la misericordia de Dios, no en nuestro mérito. Misericordia de Dios, ¿verdad? Versículo 4.
lo dice muy claramente cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su ¿qué? Misericordia. ¿Verdad? No había nada en nosotros que valiera salvar. No había nada en nosotros, no había ningún mérito digno de salvar, sino que el motivo de la salvación tenía que venir de fuera de nosotros, porque no se basaba en hechos, en obras que nosotros hubiéramos hecho. No había ningún mérito en cada uno de nosotros que valiera la pena salvar. Es más, todo lo que trajimos fue nuestra propia desobediencia y nuestro odio. ¿Verdad? Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así que la motivación, el poder inicial de la salvación vino de Dios y no de nosotros. Ese es el motivo. Es porque Dios es un Dios misericordioso y Él quería mostrarnos su amor y misericordia y lo hizo. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en respuesta a eso? ¿Verdad? Lo alabamos, le damos toda la gloria, le agradecemos y vivimos nuestras vidas de manera humilde para su gloria y para su honra. ¿Verdad? Cuando entendemos que soy el recipiente de la bondad y de la gracia de Dios, eso eleva nuestros corazones y nos hace regocijarnos y alabarlo por haber sido tan bueno con nosotros. Esa es la misericordia. Y ese fue el motivo de nuestra salvación. Y también vimos que el poder para nuestra salvación vino ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vimos eso la semana pasada. El poder para ello, ¿verdad? Si íbamos a ser liberados de la oscuridad, de la muerte y del engaño, eso tomó un acto poderoso y las Escrituras nos dicen que el poder de eso vino de la tercera persona de la Trinidad, vino del Espíritu Santo mismo. ¿Verdad? No pasamos de buscar el pecado hacia la santidad por algo que nosotros hicimos por nuestras propias fuerzas, sino que fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre nosotros e hizo una obra de nuevo nacimiento en nuestros corazones, dándonos la fe y el arrepentimiento para salvación. Ese fue el poder detrás de cada uno de nosotros si somos cristianos. No fue por obras, sino fue por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hoy, al llegar a Tito 3:7, lo que vemos aquí ahora es el resultado de nuestra salvación. Lo que vemos en Tito 3:7 es el resultado de nuestra salvación, el resultado de la obra de Cristo, el resultado de la misericordia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que veremos en el versículo 7. ¿Verdad? ¿Qué ha hecho la salvación? La salvación ha cambiado completamente nuestro estatus delante de Dios. La salvación ha cambiado nuestra condición delante de Dios y ha cambiado también nuestro propio destino. Todo es cambiado por la salvación, todo es cambiado por el Evangelio, todo es cambiado por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por el Espíritu aplicando la obra de Cristo en nuestros corazones. Y aquí hay dos cosas en este pasaje que veremos. ¿Verdad? Pasemos al punto número 1. Punto número 1 de esta mañana es que la salvación nos justifica. La salvación nos justifica. ¿Verdad? Leamos los versículos 6 y 7 de Tito 3. Dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Verdad? Allí tenemos
dos cosas, dos cambios que hizo la salvación. Primero, nos justifica. ¿Cómo empieza el versículo 7? Para que justificados por su gracia. ¿Verdad? Y este es un término muy común en los círculos reformados, que es la justificación. La justificación, somos justos. Pero tú preguntarás, ¿qué es la justificación? ¿Qué quiere decir que somos justos? Bueno, la justificación, en términos simples, es que Dios quita nuestra culpa y nos declara justos ante sus ojos. Dios quita nuestra culpa y nos declara justos ante sus ojos. Esa es la forma, creo, más sencilla en que podemos explicarlo, ¿verdad? En la justificación hay un veredicto legal de Dios sobre tu alma. Es una declaración de Dios como el juez, en donde Él te ve y Él dice que cada una de las demandas de su ley han sido satisfechas en ti. Esa culpa ya no se aplica a tu cuenta, sino que ahora eres justos, no eres culpable, eres inocente de lo que se te culpaba. La justificación es un veredicto legal, es una declaración sobre cómo te encuentras en relación con la ley de Dios. Y aquí hay un doble aspecto de la justificación. Hay un doble aspecto de la justificación. Primero, Dios perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Dios en la justificación, Él perdona cada uno de tus pecados, tanto menores como mayores. Él perdona los pecados que tú sabes que tú cometiste, pero también perdona los pecados que son desconocidos para ti. Él perdona todos tus pecados intencionales y que no sabes que tú hayas cometido. Esto quiere decir que en la justificación hay un lavado completo de tu récord de pecado. Él borra todo el tablero y todos los pecados que habían allí, borra todo y queda en blanco, queda limpio. Todos los pecados que existían en tu vida, que te culpaban, que te condenaban y de los cuales eras merecedor del infierno, toda esa culpa ha sido eliminada para siempre en su totalidad. Y nunca más se te tomará en cuenta. Increíble, ¿verdad? Ahora, lo que a veces se pierde en la justificación es que la justificación es más que el perdón de los pecados. Es más que el perdón de los pecados. Es más de que ya no eres culpable de los pecados. Va más allá de eso, porque en la justificación también se te acredita justicia. También se te da justicia. No es simplemente que Dios te mira y dice, ya no has violado la ley. Ya no has cometido, ya no eres culpable de estas cosas, sino que también las has cumplido perfectamente. Y tú preguntarás, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso si en Tito 3:3 dice que éramos todo esto, que éramos aborrecibles, que éramos odiosos? ¿Verdad? Si vamos a Romanos 3 otra vez, vamos a ver esto muy claro. En Romanos 3, si se acuerda, Pablo acaba de declarar la culpa de todos los hombres, la culpa universal. Y ahora en Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora oigan, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención
que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Verdad? Somos justificados ¿cómo? Como un regalo, de manera gratuita, no como algo que hemos hecho. Somos justificados por su gracia y es a través de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo pasa un pecador culpable de su culpa a esa declaración de justicia? ¿Y cuál es el contenido de esa declaración? Vayamos a Romanos 4 ahora. Romanos 4. En el versículo 5 dice, pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta ¿por qué? Por justicia. Aquí vemos que al poner nuestra fe en un Salvador perfecto, Dios nos declara justos. Vemos que hay una dimensión positiva en la que tú has sido, declarado justo considerando la ley de Dios. Bajo la ley de Dios, eres justo por tu fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Por lo que Cristo ha hecho en nuestro nombre. ¿Verdad? Versículo 6, allí mismo en Romanos 4 dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Ahí está. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Verdad? Hay un crédito completo de justicia que se aplica a tu cuenta ante Dios. Dios no va a tomar en cuenta nuestro pecado al tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. La deuda ha sido pagada. Ya no va a ser mencionado en sus tratos con nosotros. Y ese es el objetivo de la salvación. Cuando allí estabas en una deuda impagable, una deuda que era imposible pagar, con una culpa por el pecado que no podías borrar, entonces Dios intervino, Dios te salvó y dijo, toda esa culpa ha sido perdonada. Ya no la voy a tomar en cuenta. Ya no voy a tratar contigo de acuerdo a tus pecados, sino que voy a tratar contigo de acuerdo a la justicia de Jesucristo. Y por eso Jesucristo se convierte en nuestro sustituto, porque su perfecta vida, en donde Él cumplió todas las justas demandas de la ley, se convierte en nuestra propia justicia. Se convierte en nuestra propia justicia. ¿Verdad? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. ¿Verdad? La vida justa de Cristo en la que cumplió perfectamente la ley de Dios, sin pecado, es ahora atribuida o acreditada o imputada a aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que se arrepienten y tienen fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es eso maravilloso? Maravilloso. Es como si Dios dijera, veo la justicia de Cristo mi Hijo en su vida terrenal, ¿verdad? Y que es perfecta. Voy a tomar esa justicia que tú no viviste, que tú no ganaste, que tú no puedes exigirla, y te la voy a dar como un regalo para ti. Voy a tomar esa justicia y la voy a poner en tu cuenta y te voy a tratar como si tú la hubieras vivido. Amén. Significa que cuando te vea, voy a decir, has cumplido la ley.
cumplido. Ya no hay condenación porque eres justo, porque has cumplido la ley en el Señor Jesucristo. Y Dios nos trata a cada uno de nosotros, si somos cristianos, como si hemos cumplido su ley perfectamente. Y por eso nos da la salvación. Somos declarados justos no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ha hecho, por su obediencia perfecta, que es el fundamento de nuestra justificación. ¿Verdad? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso quiere decir que en la cruz, Dios, Él coloca todos nuestros pecados en Él, como si Él fuera culpable de esos pecados, y lo castiga por nuestros pecados. Cristo absorbe toda la ira de Dios, todo el castigo de Dios por nuestros pecados, pero también Él nos acredita la justicia de su vida perfecta. Por eso es, como vimos este jueves, que Jesucristo no podía simplemente y morir en la cruz. Él tenía que vivir una vida perfecta que fuera acreditada al pecador. La pena de tus pecados fueron pagados en su totalidad por Cristo en la cruz. Por lo que ya no hay, hermanos, ninguna ceremonia religiosa que agregue a la justificación, que agregue a lo que hizo Dios y lo que hizo Cristo en la cruz. Por mis obras y por mis hechos, yo no agrego a la salvación. Ya está hecho, consumado es. El precio de tu pecado fue pagado en su totalidad en la cruz. Las demandas de la ley fueron satisfechas y pagadas en su totalidad. Cumplidas perfectamente por el Señor Jesucristo en su vida terrenal. Y ese Cristo ha llevado las demandas de la justicia de Dios que están sobre ti y que están sobre mí. Y el Espíritu Santo agarra esa obra y la aplica en el corazón de los pecadores. ¿Verdad? Alguien dijo una vez, sobre la base de una muerte que no morí y sobre la base de una vida que no viví, apuesto toda mi eternidad. Y otro autor dice, Sinclair Ferguson, a los ojos de Dios no solo somos inocentes, sino que somos tan justos como Cristo. Wow. No solo somos inocentes, sino que somos tan justos. Yo pienso en eso y no sé qué pensar. Tanta misericordia, tanta bondad, tanto amor, que no hay palabras humanas que puedan expresar estas cosas. Dios nos perdona tan completamente que también nos da la justicia de su Hijo. No solamente paga la deuda, o sea, que espiritual con su sangre, sino que comparte su mérito infinito en tu cuenta espiritual. La deuda es pagada y la ley es cumplida. Y es sobre la base de un sustituto que eso sucede. ¿Verdad? Es como dice también en Miqueas 7:18, cuando entiende que Dios es un Dios de misericordia. Él dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente, de su heredad? ¿Qué Dios hay como tú que hace esas cosas? ¿Qué clase de Dios es tan compasivo? ¿Qué clase de Dios es este que se deleita en este amor inmutable y este amor eterno? ¿Qué clase de misericordia es esta que hemos recibido y que no merecemos? ¿Verdad? Cuando pensamos correctamente del amor de Dios,
Eso nos lleva a maravillarnos, ¿verdad? Si la salvación para ti ha sido un poco superficial, sin importancia, indiferente cuando piensas en la salvación, entonces deberías de examinar tu corazón. Si la salvación es algo por la cual no tienes interés, entonces deberías de examinar tu corazón. Pero todavía falta. Y esto es maravilloso, pero ¿saben qué? No es la mejor parte. La justificación es algo maravilloso, pero no es la mejor parte. Pasemos al punto número 2. Hemos dicho que la salvación, ¿qué? Nos justifica. Pero punto número 2, la salvación nos lleva a la gloria. La salvación nos lleva a la gloria. Tito 3:7, otra vez, míralo conmigo. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Aquí dice que nosotros, en nuestra justificación, nos hemos convertido en herederos de un futuro. Hay un futuro que nos pertenece ahora, que es tuyo y es mío, si somos cristianos. Hay un futuro que nos pertenece, en la cual no hemos entrado todavía de manera plena. Hay un futuro que está reservado en el cielo para nosotros, que aún no hemos visto. Hermanos, la salvación no se trata de esta vida. La salvación no es de vivir tu mejor vida ahora, en esta tierra y en este mundo. El propósito de la salvación trasciende esta vida terrenal. Por eso, aquellas iglesias que se enfocan en esta vida no entienden esta realidad. Que todo es prosperidad en esta vida. Todo es cosas materiales en esta vida. De eso no se trata la salvación. Nosotros estamos esperando entrar en un despliegue más completo de la magnitud de la gracia de Dios. Algo que nos pertenece como herederos. Y vamos a recibir este regalo que aún está por venir. Todavía no lo tenemos, pero somos los herederos. Y la certeza y la seguridad de recibir nuestra herencia en el cielo es mayor que la certeza de que tú llegues hoy para tu casa en esta tarde. La certeza de nuestra herencia en el cielo es mayor que la certeza de tu próximo aliento. Es seguro. Esperamos que Dios lo cumpla y sabemos que Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido y Él es un Dios que no miente. Nuestra esperanza no es un deseo, es una cierta expectativa de algo que vendrá. ¿Por qué? Porque se basa en la promesa de Dios. ¿Verdad? Romanos 8, vayamos un momento a Romanos 8. Somos herederos de la vida eterna. Algo que aún está por venir. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Somos qué? Hijos de Dios. Hemos sido adoptados en su familia, versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y perecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¡Wow! Lo que pertenece a los padres algún día pasa a los hijos, ¿verdad? Y la gloria del cielo también va a ser nuestra como coherederos del Padre. Por eso nos salvó.
no solamente para perdonar nuestros pecados. Él nos salvó no solo para bendecirnos en esta vida. Él nos salvó para que pudiera, bendecirnos por toda la eternidad. Así tan grande es la salvación. Y tú y yo vamos a contemplar esa gloria. Vamos a contemplar el rostro de Cristo. Vamos a estar libres de pecado. Vamos a adorar con todos los santos y todos los ángeles a través de la eternidad. Vamos a estar con nuestro Dios para siempre y Él nunca nos va a abandonar. Pero muchas veces estamos tan apegados en esta vida, tan apegados a las cosas materiales, tan apegados al dinero, tan apegados a este mundo que no pensamos en estas cosas. Todo es prosperidad terrenal, todo es dinero, todo es fama, cosas que perecen, cosas que se van, cosas vacías. Y no tenemos gozo por la eternidad. Y ningún demonio, ni Satanás, nada puede quitártelo. Porque un Dios omnipotente y un Dios poderoso ha determinado que te bendecirá por la eternidad. Primera de Pedro 1 también vemos esta realidad. Primera de Pedro 1:3. Que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Hermano, si eres cristiano, esto te pertenece. Si eres cristiano, esto es tuyo y ni siquiera la muerte te lo va a quitar. Esto no va a desaparecer. Esto es imperecedero. Esto es perfecto. Esto es inmaculado. Y cuando estemos en su presencia por la eternidad, cuando pasen 10.000 millones de años, el cielo va a ser tan asombroso y tan perfecto como lo fue la primera vez. Como lo fue la primera vez. Nunca nos vamos a cansar de ver el rostro de Dios. Nunca nos vamos a cansar de ver el rostro de Jesucristo. Nunca nos vamos a cansar de adorar a Dios. Nunca. Entiende que nunca nos vamos a cansar de la gloria de Dios. El cielo nunca va a envejecer para nosotros. Nunca nos vamos a aburrir en la eternidad. ¿Has pensado sobre eso? Para nosotros pensar en la eternidad es difícil. Porque aquí vivimos 80, 90 años y ya. Pero allá van a pasar millones de años. Claro, allá no hay tiempo. Pero pasarán millones de años y todavía vamos a estar allí. La majestad, la gloria de la misma nunca se va a desvanecer. Vamos a estar atónitos cada día. Siempre vamos a aprender cosas nuevas de Dios. Vamos a estar asombrados por la majestad cada día. Increíble. Y déjame decirte una última cosa antes de cerrar esta mañana. Este regalo es seguro. Este regalo es seguro. Y no hay manera, no existe manera de que un verdadero cristiano pueda perder este regalo porque nunca se trató de ti en primer lugar. No se trataba de que tú lo ganaras a través de tu mérito y tus obras. Y por lo tanto no se trata de que lo guardes también por tus obras. Si nunca se trató de ti,
Si siempre fue la misericordia de Dios, entonces es imposible que pierdas la salvación e imposible que pierdas este don y este regalo. Porque nunca se trató de ti. Siempre se trata de la misericordia de Dios. ¿Y la misericordia de Dios acaso se extingue? ¿Acaso se acaba? ¿Acaso se agota? No. Eso nunca va a suceder. Si eres salvo ahora, eres salvo para siempre debido a la grandeza de lo que Cristo ha hecho, porque eso fue perfecto. No lo ganaste por tus acciones pasadas y no puedes perderlo por tus acciones de injusticia en el futuro. Porque también por esas cosas futuras Cristo pagó el precio. Esta es la generosidad de la gracia de Dios en nuestras almas. Este es el gran regalo de la justificación y de la gloria eterna. Y para aquellos de ustedes que no conocen a Cristo, Él hoy te lo ofrece como un regalo. Él hoy te está ofreciendo este regalo que ya nos ha dado a mis hermanos y a mí. Él te dice, ven a mí, recibe este regalo y descansa en mí. No es por tus obras, no es por tus acciones, solamente es por fe, por medio de la gracia. Tú lo recibes, te entregas a Él y descansas en Él y dejas de querer ganártelo. Dejas de querer ganarte la salvación, no. Detienes la actitud de rebelión y te entregas a Él sin reservas. Ese es el llamado del Evangelio. Recibimos este don de la justificación simplemente por la fe. Y Cristo hoy te lo ofrece y dice, ven a mí y te doy este regalo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este maravilloso regalo de la justificación, Padre, donde no solamente perdonas nuestros pecados, sino que nos regalas la justicia de Cristo y la pones en nuestra cuenta. Pero no solo eso, Señor, sino que nos haces coherederos de la gloria eterna del cielo, en donde estaremos en tu presencia por la eternidad, en donde pasarán miles de millones de años y todavía nos asombraremos de tu majestad. Oh Señor, que estas cosas inunden nuestros corazones de gozo y alegría. Que nos alejemos de este mundo perverso y malvado. Que nos alejemos del pecado y que estas cosas nos llenen y nos hagan perseguir la santidad. Y que podamos vivir de manera digna del Evangelio. Yo ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes y por aquellas personas hoy aquí que no te conocen, Señor, que ese poder del Espíritu Santo obre en sus corazones y que traiga salvación, Señor, el día de hoy. Gracias por tus bondades, Padre Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.